espíritus, dice así la palabra del Señor, que es santa y bendita por sí misma, de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aleluya. Vean usted, hermano, por favor, si es tan amable. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Maravilloso Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos que tu Espíritu Santo, como cada día, Señor, hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, renuevamente limpia corazones, transforma vidas, oh Espíritu de Dios, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Sea tu Espíritu Santo obrando y operando, renovación, transformación, vida nueva en cada uno de nosotros, Padre Santo, para gloria de tu nombre. Que a través del don de ciencia, don de sabiduría, o los dones que quieres que operen en esta hora para la gloria de tu nombre, edificación de tu iglesia, perfeccionamiento de los santos, salvación de las almas, así se haga, Padre, en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla y confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, te damos ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Que vive, hermanos. El tema de esta hermosa hora, hermanos, se titula ¿Vivo o muerto? ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Vivo. Amén. Es pregunta, ¿verdad? ¿Vivo o muerto? La palabra de Dios nos habla, hermanos, en este pasaje, y en esta ocasión el Señor, hablando a esas iglesias del Apocalipsis, le tocó el turno a la iglesia de Sardis, y dice el versículo 1, lo que usted leyó 2 veces, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. El Señor estaba ordenando que se escribiera. El ángel de la iglesia es, en este sentido, el pastor de la iglesia de Sardis. Entonces, el Señor estaba mandando a escribirle esa carta al pastor de la iglesia de Sardis, pero dice: ¿de parte de quién? Del que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Amén. Directamente Dios estaba mandando una carta al pastor de la iglesia de Sardis, porque la palabra de Dios nos dice que Dios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y a uno puso Dios en la iglesia pastores, maestros, evangelistas, profetas. Amén. Aleluya. Y en este caso le escribe al pastor de parte de él mismo. Aleluya. A esa iglesia de Sardis. Hermanos, Sardis es la 5ª iglesia de las 7 iglesias de Asia que se escribió en este pasaje de Apocalipsis. Aleluya. Mencionado por el Señor Jesucristo, hermanos, en esta porción. Y a diferencia de las primeras 4 iglesias, a diferencia de las primeras 4 iglesias, hermanos, que padecieron, que sufrieron, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, en su capítulo 2, versículo 3, dice la Escritura, hablando de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia del Apocalipsis, y dice: y has sufrido y has tenido paciencia
iglesia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. A la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, le dice lo siguiente en el versículo 9 del capítulo 2. Le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Amén. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. La tercera iglesia, la de Pérgamo, hermanos, en el versículo 10 y en el versículo 13, le dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, ¿fue qué? Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Y la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, en el versículo 19 le dice así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Pero cuando habla a la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis, hermanos, el Señor dice directamente, sin mencionar ni un solo padecimiento, ni un solo sufrimiento, ni una sola persecución, sino que dice: yo conozco ¿qué? Que tienes nombre de ¿qué? Y estás, aleluya. ¿Se da cuenta? Como a las primeras 4 iglesias les menciona: yo conozco tus obras igual, pero has sufrido, has padecido, ha habido muertes. Le menciona lo que han estado pasando, pero cuando llega y le toca el turno a Sardis, va directamente y le dice: yo conozco tus obras. Amén. Aleluya. Amén. Y tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. Hermanos, cuando el Señor dice: yo conozco las obras, como dije antes, a cada iglesia, hermanos, se lo mencionaba precisamente porque Él lo sabe todo. Amén. Amén. Dios lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él conoce perfectamente, conocía las obras de cada una de las iglesias. Al igual, hermanos, que también conoce el Señor perfectamente cada una de nuestras vidas y cada una de nuestras obras. Amén, hermanos. Dios no es ajeno a lo que somos y a lo que hacemos. Amén. Dios no es ajeno. Él conoce perfectamente todas las cosas. Pues el Salmo 139, en su versículo 1 y 2, nos dice claramente el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amén. Dios conoce perfectamente tus obras y mis obras. A veces el tiempo avanza y gloria a Dios por aquellos que deciden cambiar de rumbo en cuanto a su vida, en cuanto a sus acciones y decisiones, y no se quedan en la misma posición. Aleluya. Sino que deciden cambiar el rumbo. Pero hay quienes insistimos empecinadamente en continuar en el mismo camino, en la misma senda, con las mismas acciones, con las mismas decisiones, con las mismas actitudes. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. Aleluya. Dios conoce perfectamente cada uno de nuestros pasos, de nuestros pensamientos, cada latido de nuestros corazones. El Señor lo conoce perfectamente.
Pero sigue diciendo que tienes nombre de que ¿qué? Vive. Y estás muerto. Hermanos, Sardis fue capital de Lidia, conocida por su inmensa riqueza en oro, lo que seguramente provocó en Sardis un exceso de autoconfianza y descuido espiritual. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque se infiere por la palabra que al no haber sufrido persecución ni tener congoja por necesidad o pobreza, era un pueblo tranquilo. Amén. Era un pueblo, como dicen los jóvenes de hoy, relax. Perdón, si alguien me apoya por aquí. Gracias, Señor. Perdón. Era un pueblo, hermanos, que por causa de el lugar donde estaba situado, hermanos, tenía una autoconfianza. Aleluya. Lo que nos hace pensar que tenían tranquilidad social y la estabilidad económica los hacía una iglesia sin compromiso, prácticamente muerta espiritualmente, al ser una iglesia sin persecución, pero muerta espiritualmente, una iglesia que necesitaba despertar. Amén, hermanos. Aleluya. Hace unos días, platicando con un hermano evangelista, pastor evangelista, me decía, en una ocasión fui a una iglesia, una mega iglesia aquí en Veracruz, que tiene muchísima congregación, que es un lugar espectacular, pero cuando tú llegas ahí y cuando tú te paras ahí a predicar, y aunque tengas la unción de Dios, y aunque tengas todo, tú te sientes como en una especie de un frigobar gigante. Es tan frío ese lugar, es duro para sacar un amén, es duro para que le saques un gloria a Dios, son herméticos. Amén. Aleluya. Es que cuando hay tranquilidad, hay comodidad, hay estabilidad económica, y esto produce, hermanos, que haya un relajamiento espiritual. Aleluya. Esto nos lleva, hermanos, a reflexionar a nosotros en lo personal, en nuestra condición espiritual. Amén, hermanos. Aleluya. No podemos confiarnos, pues la palabra de Dios nos aconseja, el apóstol Pablo en Efesios 5:14 lo siguiente, y dice así: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate ¿de dónde? De los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Hermanos, cada uno de nosotros podemos seguir pensando, podemos seguir cómodamente en nuestra condición espiritual. La Biblia dice que a Dios le es manifiesto lo que somos, pero también dice, espero que también lo sea a vuestras propias conciencias. Pero cada uno de nosotros decíamos en la mañana, qué importante es no que examinemos a los hermanos, sino que me examine a mí mismo para ver si de verdad estoy en la fe, si de verdad estoy actuando como lo que yo digo ser, como un hijo de Dios, mis hechos reflejan lo que digo con mis palabras. Aleluya. Esto es algo que tenemos que analizar. Que la iglesia de Sardis sea una iglesia tranquila. Yo me quiero imaginar una iglesia con júbilo, con gozo, con algarabía, con alegría, porque no tenía persecución, Gloria a Dios. porque no había padecimiento, porque no había sufrimiento. Amén. Y eso nos recuerda que cuando nosotros estamos sin problemas, sin necesidad, sin enfermedad, estamos como que en una especie de letargo espiritual y no nos damos cuenta. Pero cuando viene la adversidad, la enfermedad, la necesidad, la escasez, la falta de economía, es ahí cuando empezamos a darnos cuenta de la gran necesidad que existe en nuestras vidas. Aleluya. Precisamente de una dependencia genuina hacia un Dios proveedor y misericordioso. Gloria a Aleluya. Dios.
Hermanos, pero el versículo 2 sigue diciendo de Apocalipsis 3: sé vigilante. Le dice a la iglesia de Sardis: sé vigilante. Por la misma condición espiritual del pueblo, hermanos, el Señor les decía: sean vigilantes, observen, tengan cuidado hacia dónde están caminando, qué es lo que están haciendo o qué es lo que están dejando de hacer. Amén. Dense cuenta, observen, vean, estén apercibidos, vigilen, no se descuiden. Y así como a la iglesia de Sardis le decía que fueran vigilantes, a nosotros también nos dice el Señor y nos aconseja que seamos vigilantes con nuestra vida espiritual. Deja de ver a tu hermano. ¡Aleluya! Por amor de Dios, deja de ver a tu hermana. Deja de ver sus errores, sus defectos, sus fallas, sus carencias, sus deficiencias, porque tú y yo también las tenemos. Amén, hermanos. El Señor no dice vigila a tu hermano o examina a tu hermano. Dice: sé tú vigilante. Examinémonos a nosotros mismos. Mientras que vigilas y examinas a tu hermano, por eso estás como estás. Aleluya. Por eso no avanzas, por eso no progresas, por eso no creces en la fe. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Y este consejo también Pablo nos lo da en el versículo 15 de Efesios 5. Y nos dice así, Efesios 5:15: mirad pues con diligencia. ¿Cómo? ¿Cómo anda tu hermano? ¿Así dice? ¿O cómo andas tú? ¿Cómo ando yo? Amén, hermano. Sé vigilante con tu vida. Amén, hermanos. Te dije que no se le fuera el gozo. Mira con diligencia. Mira pues con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son y vienen peores. Amén. Así que si tú y yo seguimos vigilantes de nuestro hermano, entonces nuestra vida tenderá, hermanos, a una vida en la que solamente estaré actuando como juez y no como aquel que el Señor me mandó a orar por mi hermano y bendecir a mi hermano. Amén, hermanos. Y le sigue diciendo: y afirma que estamos en Apocalipsis, amén. Y afirma que las otras cosas que están, eso infiere que ya había cosas que habían muerto en la iglesia de Sardis. Porque dice: y afirma las otras cosas que están por qué. ¿Está ahí por la Biblia, hermanos? ¿Están por qué? Por morir, para morir. Lo que se entiende entonces es que ya había cosas que habían muerto en la iglesia. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Como hay cosas que sin darnos cuenta han muerto en nuestra vida espiritual, quizás la oración, la comunión con Dios, el congregar, el orar el platicar con Dios, el tener ese momento especial con el Señor, el servirle con todo mi corazón, el darle toda mi vida. Hay cosas que ya han muerto. Pero el Señor les dice: como ya hay cosas que han muerto en tu vida, ahora tú tienes que afirmar las otras cosas que todavía no han muerto, pero están a punto de morir. Aleluya. Amén, hermanos. Y si las otras cosas mueren, morimos por completo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, lo que ellos necesitaban era ponerse alerta para que no dejaran morir las otras cosas, para no sucumbir. Aleluya. Hermanos, tenemos que
examinar cada día nuestras vidas, porque como dije antes, también en nosotros hay cosas que ya han muerto. En algunos ha muerto el temor a Dios. Ya viven, piensan y actúan como quieren. En algunos ha muerto la santidad. En algunos ha muerto la vida servicial al Señor. Sin embargo, porque hay otras áreas que aún no han muerto, piensan que están bien. Pensamos que estamos bien. Por eso el Señor confrontó a la iglesia de Sardis. Tú dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto, estás muriendo. Aleluya. Hermanos, eso también nos advierte, hermanos, en nuestras vidas, hermanos, para que no sigamos cayendo en una decadencia espiritual. El apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, a ese joven fervoroso, a ese joven que servía al Señor con pasión y fervor, le decía en 1 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No dejes que se apague esa pequeña llama que todavía está en ti, que no se apague. Porque cuando se apague, entonces, si ahora nos es difícil, cuando se apague, va a ser imposible. Amén, hermanos. Por eso la importancia de darnos cuenta de nuestra necesidad y de nuestra condición espiritual para no tener una autoconfianza. No te conformes con esbozos de gozo. No nos conformemos con momentos de alegría. No nos conformemos con esos momentos, hermanos, en donde nos sentimos bien. Pero muchas veces somos como las olas del mar, en un vaivén. Amén. Un momento fervoroso y otro momento no quiero nada por el Señor. Aleluya. Un momento le quiero dar mi vida completamente y otro día no quiero saber nada de nada ni de nadie. Una inestabilidad espiritual que suena un tanto cuanto como cuando da un infarto y que va corriendo ese tic, 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 hasta que un momento dice tic y ya no hay nada más que hacer. Aleluya. Dios nos ayude, hermanos, para tener entendimiento de nuestro proceder, de nuestra vida. Gloria a Dios. Porque el Señor le sigue diciendo, porque no he hallado tus obras, ¿está conmigo? Perfectas delante de Dios. No delante de los demás, porque a veces podemos aparentar como Judas aparentó perfectamente, pretendiendo ser un hombre piadoso, un hombre muy espiritual, pero la realidad es que Dios conocía perfectamente su vida. Aleluya. Usted y yo aquí podemos aparentar, y muchos aparentamos perfectamente, pero el corazón lo conoce el Señor. Amén. Y a esa iglesia de Sardis, una iglesia pudiente, seguramente tenían una mega iglesia porque era una iglesia con dinero, seguramente tenían los mejores lujos, no tenían cualquiera que llegaba a ese templo, seguramente se impactaba. ¡Oh, qué iglesia! ¡Qué impresionante! ¡Qué bendecida está esa iglesia! Pero el Señor conocía su corazón. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Usted y yo no podemos ver cómo estamos, pero la realidad de nuestra condición, Dios la conoce. Dios la sabe perfectamente. Porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. No delante de los hombres, delante de Dios, que es el que nos tiene que preocupar cómo estoy yo, no delante de Dios. Y si se entera mi hermano, y si se entera mi hermana, y Dios no sabe. Aleluya. ¿Sí me explico? ¿Por qué nos andamos escondiendo de lo que decimos o hacemos si la realidad Dios la sabe? ¿Sí me explico? Vivimos engañados, vivimos aparentando una piedad que no tenemos. Si es que de verdad
decía el Señor delante de ellos. Encontrabas en ellos, hermanos, entonces un proceder espiritual que no era correcto, que no era conforme a su voluntad. Por eso les decía que no hallaba sus obras perfectas. Nosotros también somos llamados a caminar en la buena voluntad de Dios para que el Señor no nos halle de la misma manera que a ellos. Por eso Romanos 12:2, y lo hablábamos en la mañana también en la escuela dominical. Ya no voy a hacer comerciales de la escuela dominical. Si usted gusta venir, bienvenido. Y si usted no gusta venir, pues lo siento por usted. Amén, hermanos. Aleluya. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de una vida renovada es como comprobamos si estoy caminando en la voluntad buena de Dios o en mi propia vida y decisión y pensamiento. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. No nos debemos llevar por un momento. No te conformes con un momento. El Señor espera de nosotros y dice: sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. No hay un momento, no hay un culto avivado, no hay un momento especial. Lloré, brinqué, caí y sentí como que Dios me estaba hablando y me habló. Y después, ¿qué sigue? Aleluya. Y después que Dios te habló y me habló, ¿qué prosigue con tu vida y con mi vida? ¿Seguir igual o cambiar de rumbo? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue después de que un padre de familia te sienta y te dice: ven, hijo, yo veo esto y observo esto de ti y te aconsejo que hagas esto y esto y que corrijas tu camino para que entonces las cosas sean diferentes en tu vida? ¿Qué espera el padre? ¿Que sigas igual o que sigas su consejo? Sigas el consejo. Aleluya. Dios nos habla todo el tiempo, en todo momento, todos los días nos habla Dios, pero nosotros, hermanos, a veces endurecemos el corazón y seguimos igual o peor. Tenemos que darnos cuenta, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que hagamos, esto mismo vamos a cosechar. ¿Por qué a mí, Señor? Medita cómo estamos actuando. Medita lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, y después nos preguntemos: ¿por qué a mí, Señor? Aleluya. Si eres un hijo de Dios, nos corrige. Decía en la mañana: si no, no te preocupes, tú sigue tu vida. Amén, hermano. Pero Dios al hijo que ama, lo corrige, lo disciplina. Amén. Por eso dice el versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis: acuérdate pues de lo que has y oído y guárdalo. Amén. Sardis, al igual que las otras iglesias, habían recibido la misma gracia, las mismas bendiciones de parte de nuestro Dios. Amén. Dios no hace excepción. Lo mismo que le dio a las otras iglesias, lo mismo se le dio a la iglesia de Sardis. Lo mismo que ha bendecido a tu hermano en salvación, lo mismo que te ha bendecido a ti y a mí. No nos ha dado más ni nos ha dado menos. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, y por todos murió, para que los que viven ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y dio su vida por nosotros. Dice el Señor en Corintios 5:15. Hermanos, nosotros de igual manera hemos recibido la gracia, la salvación, el perdón de nuestros pecados por nuestro Señor, y no se nos debe olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Amén, hermanos. Por eso el Señor, Pablo le decía a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado el tercer día, conforme a mi evangelio. No se te olvide quién es Cristo y lo que hizo por ti. Cuando recordamos siempre quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, no fácilmente andaremos en nuestros propios pensamientos. No fácilmente caminaremos como se nos dé la bendita gana. No, hermanos. Siempre consideraremos a aquel que sufrió
nuestra fe no desmaye. Aleluya. Hasta el final. Tenemos que perseverar. Tenemos que darnos cuenta y valorar y guardar y perseverar en la salvación que se nos ha dado, que nos ha sido dada por gracia. Que por gracia sois salvos. Por gracia, porque el Señor le plació y le dice: y arrepiéntete. Amén. Aleluya. Arrepiéntete. Les insta, hermanos, al arrepentimiento, ya que el reconocimiento de las malas acciones, hermanos, puede surgir o se torna en un efecto de bendición cuando hay un reconocimiento y una decisión de una vida diferente. Gloria a Dios, aleluya. El arrepentimiento es en algún sentido un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de mente y de corazón. Amén. Y el arrepentimiento, hermanos, no es solamente derramar lágrimas. Eso no es arrepentimiento. Amén. Porque puede que sea remordimiento y no arrepentimiento. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El arrepentimiento, aún sin necesidad de llorar, la vida empieza a cambiar. Porque hay un reconocimiento de los errores que estamos cometiendo para corregirlos, pidiéndole al Señor que Él sea el que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo mismo, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. La vida de un verdadero cristiano es una vida de arrepentimiento diario y constante. De un verdadero cristiano, cada día está en arrepentimiento. Amén, hermanos. Cada día, porque reconocen que falla. No se siente perfecto, no se siente como el publicano. Gracias, Señor, porque yo no soy como mi hermano Flavio. Gracias porque yo no soy como mi hermana Rocío. Señor, yo sí hago las cosas correctamente, siempre procuro actuar ortodoxamente y al final el Señor dijo: ¿y quién salió justificado? El publicano, porque el fariseo se halagó a sí mismo y se autojustificó a sí mismo y pensó que ya tenía ganado el cielo. Pero el publicano decía: ser propicio a mí, pecador. Amén. Y el Señor, viendo su humillación, Él lo reconoció. El que se humilla será exaltado. Pero al antiguo, lo dicen por mí, hermano. Sí, lo digo por ti y lo digo por mí. Amén, hermano. Porque muchas veces así somos. Amén, hermanos. Le dije que no se les fuera el gozo. Este arrepentimiento, hermanos, es lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, porque no se quiere arrepentir. Porque a una de las iglesias le dice el Señor: yo le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse. Aleluya. Algunos de nosotros, Dios nos ha dado tiempo para que meditemos, pensemos, observemos nuestro camino, pero seguimos empecinados en la misma condición. No cambiamos. Aleluya. Vamos de mal en peor. Y el camino del cristiano o del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que cada día se va pareciendo más a Cristo, a su Señor, a su Salvador, y no al mundo. Ese es el camino del verdadero cristiano. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pues hay una advertencia, hermanos. Hay una advertencia, y dice el Señor: pues si no velas,
vendré sobre ti, ¿cómo? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Si no vigilas tu vida espiritual, vendré como un ladrón sobre tu vida. Aleluya. Y no te vas a dar cuenta en el momento en que yo venga sobre ti. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por eso el impulso de la palabra es decir, despiértate tú que duermes. Amén. Para que te alumbre Cristo. Gloria a Dios. Para que no nos dejemos envolver en la atmósfera espiritual. Amén. Sino que seamos parte de lo que en verdad es la voluntad de Dios. Aleluya. Acuérdense de aquel que se metió a las bodas sin estar vestido de boda. Pensó que nadie se iba a dar cuenta. Amén. Amén. Pero el Padre dijo: ¿tú qué haces aquí? Entre toda la multitud de invitados, él vio a uno que no estaba vestido de boda. Aquí podemos pasar todos desapercibidos, pero ahí arriba, amén. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Dios lo observa todo. Aleluya. Dios sabe lo que en ese momento tú estás pensando y yo estoy pensando. Él lo sabe todo. Estamos desnudos delante del Señor. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra condición espiritual, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra actitud, cuáles son nuestras decisiones. ¿Son conforme a Cristo o sigo en la sintonía de mi propia decisión y voluntad? Gloria a Cristo, aleluya. Versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Como en todo, como desde el principio, Dios siempre se reserva un remanente. Que no se contamina, que no juzga, que no señala, que no mete el pie, que no está ahí para hacer tropiezo. A un remanente está para hacer bendición. ¿De quiénes somos tú y yo, hermanos? ¿De cuáles somos? De los que siempre estamos viendo por ahí a ver quién se equivoca, o de ese remanente que no se ha contaminado. Aleluya. ¿De quiénes somos nosotros? ¿De cuáles somos? Porque el Señor sí lo sabe. Dice entonces, aleluya, pero tienes unas pocas personas. Amén. Dentro de todo el pueblo había un remanente que no era igual a los demás. Aleluya. Que se guardaba para el Señor, que no se basaba en las riquezas que tenía, que no se consideraba como alguien importante, sino alguien con necesidad de Dios, con alguien que siempre aconsejaba, bendecía y oraba por sus hermanos, y no los señalaba, los juzgaba, los criticaba o les ponía tropiezo. No, esos son del montón. Amén. Esos son del montón. El Señor, hermanos, cada día observa nuestras vidas. Cada día sus ojos, sus párpados examinan la tierra. Y examina perfectamente cada una de nuestras vidas. Dice que no han manchado sus vestiduras, que no se han contaminado. Hermanos, en la iglesia del Señor siempre existe solamente un remanente. Aleluya. Seamos parte de ese remanente. Seamos parte de aquellos que de verdad son espirituales, que de verdad aman a Dios y a su prójimo, y que su amor es sin fingimiento. Amén. Hermano, usted no sabe de lo que se perdió ayer, ¿verdad que no? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué no sabe? Porque no vino. Pero ayer la palabra nos confrontó. Amén. Nos confrontó ayer la palabra. ¡Ah, hay culto de jóvenes! Siga pensando igual. Aleluya. ¿En verdad amamos al prójimo?
igual. Amén. Hermanos, Dios sabe todo perfectamente. De los que no se contaminan, de los que no forman su círculo, y es más que nada un círculo vicioso. Amén. Que da vueltas y vueltas en el mismo lugar, pero no salen de ahí, o no salimos de ahí. Gloria a Dios. Dice que no han manchado sus vestiduras, y la promesa es, y andarán, ¿cómo dice? En vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. ¿Por qué son dignas? Porque el Señor es el que los dignifica. ¿Y por qué el Señor los dignifica? Porque ellos se guardan para su Dios, para su Señor, para su Salvador. Y eso de guardarse para Él y ser del remanente, de los que no se contaminan, de los que no andan buscando a ver a quién devorar, aleluya, sino que ponen su mirada en Jesucristo, aleluya. Dice, ellos son dignos porque yo los he elegido para mí mismo, por eso son dignos. La dignidad no viene de ti ni de mí, viene de lo que Dios nos hace. De lo que Dios hace en ti y en mí, hermanos. De ahí viene la dignidad. Alguien te puede considerar digno según sus ojos, o indigno según sus ojos. Pero ante Dios, Él es el que sabe perfectamente qué dignidad tienes. Si te sientes bien porque alguien te tiene en estima y te tiene en el cielo y te tiene en un pedestal, pues síguete sintiendo así. Pero ¿y cómo estamos delante de Dios? Esa es la pregunta genuina. ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque dice que ellos son dignos. Amén. Y andarán en vestiduras blancas. Amén. Porque es la vestidura que identifica a un verdadero hijo de Dios, que no se contamina ni con el mundo ni con su propia vida. Siempre guardándose para su Señor, sabiendo que se debe a su Señor. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Hay una advertencia. Hay una advertencia de aquellos que deciden darle la espalda al Señor, de aquellos que deciden ser obstinados, como le pasó a Saúl. Saúl fue llamado, fue escogido, fue elegido, pero él en su obstinación, como pasa con alguno de nosotros, en vez de reconocer que hemos fallado, que la regamos, es que mi hermana siempre me critica, es que mi hermano siempre me pone tropiezos, echamos culpas. Así es Saúl. El pueblo fue el que hizo eso. Él se lavaba las manos. Él fue el maestro de Poncio Pilatos. Siempre se lavaba las manos. Así nosotros nunca tenemos culpa de nada. Siempre le echamos la culpa a los demás. Amén. Porque la iglesia está como está. El pastor. Amén. El pastor. ¿Quién vive? Ya su nombre. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Para aquel que se guarda. Para aquel que tiene identidad. Y sabe quién es ante Dios. Que sabe que debe guardarse. Que sabe que debe de tener dignidad. La misma que Dios nos ha otorgado. Aquel que se mantiene firme sin fluctuar. Aquel que decide ser cristiano a toda costa, sin importar lo que digan, lo que piensen y lo que hagan. Porque lo que le interesa es agradar a su Señor. Es lo único que le interesa. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué glorioso será ese momento para los que se están guardando. ¿Te estás guardando? Síguete guardando. No te contamines. Amén, hermano. Obedezcamos al Señor, sometámonos al Señor, amemos al Señor, porque dice la palabra, el que no ama al Señor sea anatema. Amén. ¿Lo ha leído? Y amar al Señor es amar también al prójimo.
Glorificaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Finalmente, el que tiene oídos, oiga. Y el Señor le decía a los fariseos: teniendo oídos, no oyen, y teniendo ojos, no ven. Tú decides si sigues endureciendo tus oídos con grosura o tus ojos. Sí, ya lo sé. Es duro que el Señor endurezca nuestros corazones, porque lo hizo con Faraón. Aún así, el Señor se glorifica siempre cuando da gloria de Él. Pero que se glorifique para la gloria de su nombre, en salvación en tu vida, en mi vida y en nuestras familias. No para hacer tropiezo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La pregunta entonces es: ¿vivos o muertos? Si estamos vivos, no dejemos y no nos contaminemos. Con esto no te estoy diciendo haz acepción de personas, no. Sé luz, sé diferente, marca la diferencia, marquemos la diferencia, vivamos para la gloria de Dios, aunque no te aplaudan, aunque no te reconozcan, aunque te digan lambiscón. Hazlo para la gloria de tu Dios, de tu Señor, de quien dio su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario. Que no te avergüences de dar testimonio de aquel que dio su vida por ti con nuestra vida cada día. Porque si estamos muertos, entonces la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Ponte sobre tus pies en esta hora. Si gustas pasar al altar, puedes pasar al altar. Si quieres orar en tu lugar, puedes orar en tu lugar. Si decides salirte y hacer algo que es más importante, puedes hacerlo también. Pero hoy meditemos en la palabra. ¿Cómo estamos? ¿Vivos o muertos? ¿Tienes nombre de que vives? Le dijo el Señor a Sardis, pero estás muerto. Hermanos, afirmemos las cosas que están por morir. Esas cosas que tú y yo sabemos perfectamente que están muriendo en nuestra vida y que no nos están dejando avanzar. Y decidamos ser de ese remanente, de esos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y si las hemos manchado, digámosle hoy al Señor: Señor, límpiame, lávame una vez más con tu sangre preciosa. Maravilloso